muy importante en el contexto de la neurocirugía pediátrica. Yo diría que de los abordajes más desafiantes que tenemos en la neurocirugía pediátrica es justamente llegar a un tumor de la región pineal. Con el advenimiento de la neuroendoscopia, estos procedimientos quedaron un poco relegados, dado que la mayoría de estos tumores, que un alto porcentaje son germinales y casi siempre cursan con endoscopia cursan con hidrocefalia, y esa dilatación ventricular nos permite acceder al tercer ventrículo y a la región pineal y por ende tomar biopsia y solucionar en el mismo acto la hidrocefalia. Todos estos abordajes cada día son menos usados porque las bondades de la cirugía endoscópica son innumerables. En ese sentido, hay casos que realmente no tienen indicación endoscópica porque no tienen hidrocefalia y tenemos obligadamente que hacer estos abordajes que como dije al principio, son de los más desafiantes que por lo menos en la neurocirugía pediátrica existen. Por cuanto llegar a una lesión de la región pineal, hay que atravesar un sinnúmero de estructuras vasculares, sobre todo venosas, que hacen muy dificultoso el abordaje. Entonces, hemos tenido en los últimos meses 2 casos que han requerido abordajes de la región pineal. Uno lo abordamos suboccipital, supratentorial, y el otro fue un abordaje infratentorial supracerebeloso, la vía de Krause-Stein. Entonces, por eso consideramos que es bueno revisar el tema, por cuanto, a pesar de que la cirugía endoscópica, digamos, ha mermado un poco los abordajes estos, siempre hay que tener en mente la posibilidad, en algunos casos, de acudir a estos abordajes tan dificultosos. Sin más, quiero, decirle a Claudio que puede empezar la revisión y estamos todos atentos a la misma. Muy buenas noches para todos. Voy a marcar poner el puntero. Bueno, entonces, como ya lo dijo el doctor Domínguez, la noche de hoy vamos a revisar en esta noche una primera parte de los abordajes a lesiones en la región pineal. Son principalmente 3 abordajes. Hoy vamos a hablar de el suboccipital u occipital, como aparece en los textos, transtentorial o supratentorial, como fue descrito originalmente. La región pineal es una región desde el punto de vista anatómico compleja. La región pineal prácticamente está compuesta por el espacio, o es parte del espacio incisural posterior, que se encuentra posterior al mesencéfalo, y va a tener un techo, un piso y una parte posterior y unas paredes laterales. El techo va a estar formado por la superficie inferior del esplenio y la comisura hipocampal. El piso va a estar formado por la parte anterosuperior del cerebelo, principalmente lo que es el culmen. Se puede observar mejor acá en este corte, sobre toda la línea media. Este es un corte en el que se toma el tercer ventrículo, solamente para mostrar su relación en la parte posterior del piso con esta región pineal. Como les venía diciendo, el piso está formado por la parte anterosuperior del cerebelo, principalmente lo que es el culmen del vermi, toda la línea media,
y los lóbulos cuadrangulares de los hemisferios lateralmente, pues que no los podemos observar en esta vista sagital. Las paredes laterales van a estar formadas por los núcleos pulmonares del tálamo, el pilar del fornis y la superficie medial de los hemisferios cerebrales, perdón. Y la porción posterior del tercer ventrículo, como les había dicho previamente, y el acueducto cerebral son anteriores en cuanto a la relación que tiene esta región pineal con el sistema ventricular. Y las aurículas y los cuernos occipitales de los ventrículos laterales van a ser laterales a esta región pineal. El acueducto pasa ventral a la pared anterior de este espacio incisural posterior, y desde el punto de vista vascular vamos a tener relación con los troncos y ramas de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa posterior, que ingresan desde la parte anterior hacia esta región pineal. Desde el punto de vista venoso, este espacio cerebral posterior o región pineal, digamos que tiene las relaciones venosas más complejas que pueden haber en el cráneo. Esta es una vista de la cisterna cuadrigémina desde un abordaje supracerebeloso infratentorial de la línea media. En la figura 1 podemos ver antes de la apertura de la cisterna cuadrigémina, y en la figura 2 ya está abierta esta cisura cuadrigémina. Voy a mostrarle esta figura antes de pasar a la figura que les estaba mostrando, para hablarles de, en esta vista, de las estructuras venosas. Dentro de las estructuras venosas que nosotros vamos a encontrar con la vena de Galeno, que va a estar formada por la vena cerebral interna y la vena basal o vena basal de Rosenthal, que se unen para formar la vena de Galeno, y posiblemente esta vena de Galeno va a desembocar en lo que es el seno recto. En esta figura, en esta foto, antes de abrir la cisterna cuadrigémina, podemos observar una vena que nos va a servir de reparo, incluso en el abordaje, si la logramos reconocer bien en algunos momentos que necesitemos expandir esta región pineal para poder observar de manera clara la glándula pineal y las lesiones que están conformadas. Es una vena que se puede sacrificar, que es la vena cerebral de la fisura mesencefálico cerebelosa. Esta vena, cuando se hace la apertura, es una vena que normalmente, como vemos en esta figura, no se observa porque se retrae hacia lateral. Podemos observar también la vena interna occipital, la vena basal, como lo habíamos dicho previamente, y la glándula pineal. Dentro de las estructuras arteriales, la estructura arterial más importante para la irrigación de la glándula pineal, es la arteria coroidea posteromedial. Por la gran cantidad de estructuras que encontramos en la región pineal, el tipo de lesiones que se pueden encontrar son diversas. Como lo decía el doctor Domínguez, principalmente, y en los pacientes pediátricos, que es lo que nos trae en este momento a esta charla, la mayoría de los tumores van a ser tumores de las células germinales, pero también tenemos tumores propios del parénquima de la glándula pineal, gliomas, meningiomas, ependimomas y lesiones benignas como quistes pineales, malformaciones vasculares, aneurismas de la vena de Galeno, y otras poco comunes como los papilomas del plejo coroideo, tumores epidermoides y también schwannomas del cuarto par craneal. Los abordajes microquirúrgicos más conocidos para lesiones de la región pineal son el supratentorial e infratentorial, el supracerebral, perdón, infratentorial,
el abordaje interhemisférico posterior y el que vamos a revisar hoy, que es el abordaje suboccipital transtentorial u occipital transtentorial, como aparece en la mayoría de los textos. Históricamente se ha conocido que este abordaje incluso se le llama abordaje de Popper, pero cuando uno revisa, se encuentra que la primera persona que lo escribió fue Herndon en 1959 y Popper lo populariza entre el 66 y el 68. El doctor Kenneth Jemisin en el 71 es el primero que propone que se haga un corte del tentorio, que es el que le da el nombre abordaje transtentorial, porque anteriormente solamente se abordaba a través del borde libre del tentorio para llegar hasta la región pineal. En cuanto a la posición, se fue cambiando porque inicialmente los pacientes tenían muchas complicaciones porque la posición original del abordaje era la posición sentado o semisentado. Entonces había muchos pacientes que presentaban embolias grasas. Cabe destacar que para ese entonces los adelantos desde el punto de vista de los procesos anestesiológicos no eran como los que tenemos en la actualidad. Sam fue el primero que propuso una posición diferente, paciente en prono, y posteriormente Kobayashi y Bloomfield propusieron la posición de Concord. Y la posición que es una de las posiciones que más se destacan en los textos, que es la posición 3/4 prono, es una posición que la propone el doctor Usman. Y se la voy a mostrar pues más adelante. Como les decía previamente, la posición que se prefiere para esos pacientes es prono o 3/4 prono, que es la posición que aparece en la figura que señalo con el puntero. La cabecera en esos pacientes definitivamente debe estar fijada con el cabezal de Menfield. Y en algunos pacientes que estemos con la posición prono podemos tener lo que es una hora en aquellos sitios pues, que no tenemos el acceso al cabezal, pero sí debe estar fijada la cabecera, no debe ser una cabecera móvil. Esta posición, como lo ven, las bondades de esta posición, a pesar de que nosotros en la intervención que tuvimos en la casa del niño no utilizamos esa posición, sino la de cúbito prono, las bondades que tiene es que permite que haya menor retracción del tejido encefálico a nivel pues, occipital, porque hay un descenso, una caída del encéfalo, del cerebro, y eso permite que la retracción sea menor a la hora de tratar de exponer el tentorio. La incisión, clásicamente se hace una incisión en herradura o en U, con algunos sugieren hacerlas como aparece en esta figura, 1 o 2 centímetros lateral a la línea media. Otros prefieren hacerlas sobre toda la línea media, iniciando en el ilium y terminando a nivel de la mastoide. También hay algunos textos y algunos autores que voy a mostrarles unas figuras más adelante que hacen también una incisión lineal paramedial con una craneotomía pequeña de 4 centímetros, 3 a 4 centímetros circular, y que han tenido resultados satisfactorios con este tipo de abordajes, y más adelante, como les digo, les voy a mostrar las imágenes respecto a esto. El colgajo, un colgajo cutáneo y de tejidos blandos, se prefiere hacer primero una incisión que no comprometa el pericráneo y posteriormente hacer la incisión del pericráneo exponiendo el hueso parietal en su parte posterior y el hueso occipital y todo lo que es la sutura landoidea. En cuanto a la craneotomía,
Algunos autores prefieren una craniotomía mediana, otros una paramediana. Recordemos que muchas personas prefieren no tener relación desde el punto de vista quirúrgico con los senos, entonces prefieren realizar esta craniotomía paramediana. En la craniotomía mediana lo que se debe hacer, eso está a discreción de cada cirujano, son 4 orificios de craniostomía. El primer orificio debe estar superior y lateral al seno venoso transverso, el cual nosotros previamente en el ejercicio craniométrico debemos ubicar para tener un poco más de precisión a la hora de hacer la craniotomía. Los otros 2 o los otros 3 orificios, uno opcional parietal lateral y otros 2 orificios sobre el seno longitudinal superior o seno sagital superior, uno justamente superior al ilio, es decir, superior a la tórcula, y el otro en la parte más superior del seno sagital en relación con el orificio de craniostomía que se hace parietal posterior. Algunos autores prefieren hacer 2 orificios cercanos a la línea media, aduciendo de que en el momento en que se levanta el colgajo óseo, hay un menor trauma de la dura madre y menos riesgo de desgarro de los senos durales. En cuanto a los cortes, un principio que ya nosotros conocemos, siempre hacer los cortes desde medial a lateral, en el caso que tengamos relación con los senos, y el último corte, siempre el que está en relación al seno, en este caso al seno longitudinal superior. Una vez expuesta esta dura madre, debe hacerse una durotomía en C. Esta durotomía en C, la forma como se debe hacer o el orden como se debe hacer es desde superior a lateral hasta inferolateral. Una vez se hace este corte, se recomienda hacer otro corte en todo el vértice del corte en C, que se debe hacer en dirección de lateral hacia medial, es decir, de lateral hacia inferomedial. Esta es la forma como se expone el lóbulo occipital y se expone también la fals y el tentorio. Ya en la exposición del tentorio es importante que cuando nosotros hagamos la retracción de este lóbulo occipital, tener el menor contacto posible con la cuña o el lóbulo calcarino, porque es muy sensible en los casos de trauma, microtrauma, por la compresión con la espátula. Entonces se recomienda hacer la retracción sobre la lígula, es decir, la parte más inferior, y se hace la retracción hacia lateral y hacia superior. Se expone el tentorio y se debe identificar el seno recto. Ese seno recto se debe identificar por 2 razones. Una, porque es el que, en caso de que nosotros no podamos identificar la glándula pineal o la lesión a través del borde libre del tentorio, nos tocará utilizar la forma de la estrategia de cortar el tentorio. Ese corte del tentorio se hace más o menos de 1 a 1.5 centímetros lateral a ese seno recto. Entonces, por eso debemos identificar de manera clara el seno recto. Importante dejar claro que cuando se hace este corte, esa sección del tentorio, esa sección se hace desde posterior hacia anterior, hasta encontrar el borde libre del tentorio. Se empieza
aproximadamente 1 centímetro por delante de la tócula del ófilo y se extiende hacia la parte anterior. Una vez nosotros hacemos esa sesión del tentorio, una de las estructuras más importantes a identificar es la fisura cerebelo-tentorial, que nos va a ser un corredor importante para encontrar tanto la glándula pineal como las lesiones tumorales que están relacionadas con esta. Inicialmente cuando nosotros ingresamos o hacemos esa sesión del tentorio, siempre nos vamos a encontrar de frente, cuando hacemos una retracción medial del tentorio, nos vamos a encontrar de frente el tronco venoso del cual hablábamos al principio, del cual se refería también el doctor Domínguez, que va a estar contenido pues por la vena de Galeno, la vena basal y también por las venas cerebrales internas que van a formar esta vena de Galeno. Importante identificar esa estructura porque una lesión de estas estructuras puede ser catastrófica en el procedimiento quirúrgico. Aquí ya mayor retracción, podemos observar más estructuras vasculares, la arteria cerebelosa superior, también identificamos la arteria cerebral posterior y muy en relación con la cara inferior de la vena de Galeno vamos a encontrar lo que es la glándula pineal. Siempre tratar de, cuando estamos haciendo este abordaje, ubicar esta estructura para poder nosotros identificar de manera clara nuestra glándula pineal. Este es el abordaje que les mencionaba previamente. Estos autores hacen una incisión lineal paramedial, separa un separador autoestático, hacen una craneotomía de aproximadamente 3 a 4 centímetros circular y tienen dos formas de hacer la durotomía, una en relación con el seno transverso y otra en relación con el seno longitudinal superior. Una vez que identifican la fisura cerebro-tentorial, hacen un corte, hacen otro corte en el tentorio para poder ampliar el espacio y tener un mejor abordaje. A través de este agujero, de esta craneotomía pequeña de 3-4 centímetros, este autor describe que hace resecciones tumorales de tumores de la región pineal de manera exitosa. Incluso hay un artículo muy interesante donde describe 14 casos. Lo traigo porque pues me llamó muchísimo la atención, porque nosotros hacemos normalmente una craneotomía grande de aproximadamente 5 o 6 por 6 centímetros parieto-occipital. Este es un esquemático de una lesión que está pues, en relación con ese tronco venoso, la vena de Galeno, la vena basal, la vena cerebral interna, y vemos cómo hay un desplazamiento hacia posterior y hacia superior de esas estructuras venosas, lo cual nos dificultaría mucho en este tipo de pacientes hacer un abordaje infratentorial supracerebeloso. Estos son los abordajes en los cuales el abordaje occipital, supratentorial o transtentorial es beneficioso. Ya la parte de la resección del tumor tiene las mismas se hace de la misma forma como se abordan los tumores en cualquier otra zona. Solamente importante de mencionar que se prefiere hacer la disección
subaracnoidea, en el espacio subaracnoideo, se prefiere hacer la disección solamente sobre la lesión y las estructuras o la tela aracnoidea sobre las estructuras venosas es preferible conservarlas. Como les decía previamente, la vena precentral o la vena de la fisura cerebeloso tegmental, esa vena en algunos momentos, en algunos casos, para tener mejor abordaje a las lesiones, es una vena que se puede sacrificar sin tener consecuencias desde el punto de vista funcional en los pacientes. Esta es una foto en la que se observa una lesión. Aquí ya se ha hecho la sección del tentorio, 1 centímetro lateral al seno recto. Podemos observar la vena de Galeno, la vena de Rosenthal o vena basal, y aquí en el centro, cuando se retrae el tentorio, podemos observar la lesión tumoral de la región pineal. Aquí ya una vez se hace la resección de esta lesión, vean cómo queda el espacio, se siguen conservando las estructuras vasculares, como se mencionaba, como se observa en la figura previa. Y lo que les mencionaba acerca de conservar la aracnoide sobre las estructuras vasculares. Esta es una resonancia acá de un texto. Es una lesión, como ustedes pueden observar, voluminosa de la región pineal, que desplaza las estructuras vasculares principalmente hacia inferior, lo cual da cuenta posiblemente de un meningioma originado en el velo intercósito, en la cual nosotros, para intentar hacerle a este paciente un abordaje infratentorial supracerebeloso, nos vamos a encontrar de frente con todas las estructuras vasculares. Entonces, es aquí donde el abordaje suboccipital o occipital, transtentorial o supratentorial tiene muchas bondades. Se ingresaría por aquí, se retrae el lóbulo occipital, principalmente haciendo la retracción sobre la língula, y podemos encontrarnos de frente a la lesión, y las estructuras vasculares van a estar en la parte inferior de la lesión. Esta es la última diapositiva. La discusión es más de por qué se hace, no tanto de por qué se hace los abordajes de la región pineal, como lo había dicho el doctor Domínguez. Ahorita principalmente se hacen abordajes endoscópicos y en la mayoría de los casos se maneja el paciente de esa forma, y más en los pacientes pediátricos, en que las lesiones en la mayoría de los casos son tumores de la glándula, tumores germinales, sino el cómo. Entonces, quisiera escuchar pues los docentes qué aporte tienen, cuál es la forma de pronto en la que ellos abordan este tipo de lesión, o cuáles son, digamos, sus tips para este tipo de abordaje. Bueno, Claudio, muy buena la presentación. Quería agregar algo. Realmente cada neurocirujano siempre escoge la vía de abordaje que mejores resultados le ha dado. Para los tumores de la región pineal existen 3 abordajes clásicos que tú los mencionaste muy bien: el transcalloso posterior de Dandy, el infratentorial supracerebroso de Kraustein, y el que estamos tocando hoy, que es el suboccipital supratentorial de Poppe. Yo personalmente nací, crecí en una escuela donde siempre usábamos el abordaje suboccipital de Poppe, y ese es el que durante todo mi transcurrir de mi ejercicio profesional es el que siempre he hecho, excepto el caso que mencionaste en la introducción, que operamos uno supratentorial
perdón, supracerebeloso infratentorial e inclusive de cúbito ventral, no en posición sentada, porque no teníamos la logística para hacer un niñito de 2 años en posición sentada, así que lo tuvimos que hacer infratentorial supracerebroso de cúbito ventral, mucho más dificultoso, pero afortunadamente tuvimos un buen resultado. Pero en general, personalmente, siempre uso el abordaje que tú has mencionado. Y decía que es un desafío interesante, importantísimo para cualquier neurocirujano, porque es un abordaje en el cual la misma craneotomía es un reto. Yo recuerdo cuando yo en la residencia siempre nos decía el doctor Cusia, que era un apasionado por los tumores de la región pineal, que el que iba a hacer el abordaje siempre tenía que hacerlo con 4 agujeros. Y los residentes, nosotros los residentes decíamos, doctor, pero hagamos los 6. Decía, no, 4. Los 4 eran uno sobre el seno longitudinal superior, uno sobre la tórcula, uno sobre el seno transverso y el otro, el más fácil, que era el paramedial. Y él era un obsesionado en que tenía que hacer 4 agujeros. Y en ese momento en la residencia usábamos el trépano de Hudson y la sierra de Gigi. Entonces, hacer un abordaje usando un trépano de Hudson sobre el seno longitudinal superior, sobre la tórcula y sobre el seno transverso, eso realmente era muy, muy estresante. Pero bueno, eso hacía parte de la formación y él era un terco en ese sentido que no permitía hacer 2 agujeros al lado del seno transverso, perdón, al lado del seno longitudinal superior o al lado de un poquito más por encima de la tórcula. Entonces, eso ya de entrada, la misma craniotomía es un reto. Después viene el reclinar el lóbulo occipital y abrir la tienda, porque casi siempre hay que abrir la tienda del cerebelo. Y la tienda del cerebelo, como tú dijiste, es clásico, dice, bueno, 1 centímetro paralelo al seno recto, sí, pero lo que no dicen los libros es que muchas de esas tiendas del cerebelo en los niños tienen senos venosos durales. Y abrir cualquier estructura de meninge con un seno venoso dural es muy riesgoso. Entonces hay que tener a la mano los hemoclits para ir poniendo hemoclit a los lados y ir cortando la tienda del cerebelo. Pasa uno ese paso, abrir la tienda del cerebelo, que muchas veces no es fácil, viene enseguida la vena cerebral interna antepuesta al tumor. Entonces, todo eso implica un desafío importantísimo, un desafío muy estresante para el neurocirujano y que obliga siempre, obviamente, a estar revisando estos temas y ir buscando la mejor opción para llegar a la región pineal. Eh, Desafortunadamente no presentaste el último caso que hicimos, que fue un suboccipital de Popen, con una resección importantísima, prácticamente completa, y afortunadamente no fue bien, que fue un tumor, un teratoma, creo que fue inmaduro. Como les decía inicialmente, los abordajes pineales, que eran muy desafiantes, ya prácticamente no se usan y hay muchos servicios que juegan con los marcadores tumorales y a veces ni siquiera con biopsia los tratan con muy buenos resultados. Hace, muy, hace un par de años yo revisaba un trabajo de unos brasileros y decía que en la región pinal hay ya alrededor de 40 tipos diferentes de tumores histológicamente hablando, pero la gran mayoría, el 90%, son tumores germinales. Y los tumores germinales se diagnostican con marcadores biológicos en líquido cefalorraquídeo o en sangre. Y dependiendo de cuál marcador da positivo, uno sabe qué tumor es y los tratan sin necesidad, inclusive a veces ni de la biopsia. Entonces, ya esos tratamientos, esas cirugías a cielo abierto cada día se hacen menos, afortunadamente, y, y dado que tuvimos 2 casos en el último año de lesiones que necesitaban obligadamente ser abordadas, por eso consideramos conveniente hacer esa presentación. Así que si algún colega, algún residente, algún participante del evento tiene alguna inquietud, por favor, manifiéstenla.
Hola Claudio. Hola, Javi. Bueno, primero felicitarte por la revisión. Siempre es muy bonito ver la parte neuroanatómica, sobre todo esta parte del cerebro. Muy interesante lo que hizo el doctor Domínguez. Cuando estuve rotando con él, tuve también la oportunidad de ver varios casos manejándolos por endoscopia y también por cirugía abierta. Y sí, como dice el profe, la gran mayoría de estos pacientes, por corresponder a tumores germinales, un 80-90%, se le hace diagnóstico ya sea por marcadores o por biopsia, y cuando se requiere hacer un procedimiento endoscópico es porque está asociado a hidrocefalia. Pero también estos tumores que son del tejido pineal, que son propiamente de la glándula, en muchas ocasiones, como el caso que mostró Claudio, son de mayor volumen, como los blastomas, por ejemplo, y suelen crecer mucho hacia anterior y alteran la anatomía del tercer ventrículo. Por ende, se hace, pues digamos que puede ser una contraindicación o dificultar la realización de la TBE. Entonces, en estos casos, cuando también se motiva que el neurocirujano se atreva a enfocar estos tumores por vía abierta. Y sobre todo porque estos tumores como el pineoblastoma, sí, aunque hoy en día ya con la quimioterapia se han alcanzado mayores tasas de supervivencia, la cirugía siempre ayuda bastante, a diferencia de los germinomas que son radiosensibles. Pero sí, como dice el doctor Domínguez, hoy la gran mayoría se manejan es por vía endoscópica y por diagnósticos serológicos, por marcadores séricos y por ser accesibles, se maneja con oncología. Bueno, muy bien. Para los residentes siempre hay que tener en cuenta, dado que estos pacientes hoy día la cirugía endoscópica es casi siempre es la primera indicación, sobre todo cuando cursan con hidrocefalia, siempre tener presente de que si un paciente tiene hidrocefalia y un tumor de la región pineal, en el abordaje, siempre lo primero, lo prioritario, que es lo que está haciendo daño, que es la hidrocefalia, es lo primero que hay que tratar. Y si se puede, si bajo visión endoscópica podemos ver el tumor, hacerle la biopsia, pero nunca biopsiar y después hacer la tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque si uno biopsia el tumor sin hacer la tercer ventrículo, muy probablemente ese tumor casi siempre sangra. Entonces, eso implica lavar hasta que eso aclare y después hacer la endoscopia, la tercer ventrículo. Y es mucho más difícil hacer una tercer ventrículo cuando hay un sangrado previo porque nunca queda el campo quirúrgico tan limpio como cuando no hay sangrado. Entonces, primero la TB asegura uno que ya se resolucionó el problema, digamos, más importante, que es siempre la hipertensión endocraniana, y después, si uno hace la biopsia y sangra, simplemente lavar, y ya está hecha la tercer ventrículo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro los residentes, que nunca hagan la biopsia antes de la TB, primero la TB y después la biopsia. Profe, también aprovecho para agregar la técnica que usted usa, que es cuando vamos a hacer ese tipo de procedimiento, hacer el agüero craniostomía más anterior, para que nos dé la angulación de Claro. poder llegar hasta la pineal y también poder hacer la ATV. Sí, eso fue algo que inicialmente cuando se empezó a hacerlo a TBI y biopsia en un mismo acto, algunos preconizaban dos agujeros, uno bien anterior para entrar de frente al tumor y uno tradicional como era para hacer la tercer ventrículo, un poquito por delante de la coronal. Eso ya ha cambiado sustancialmente y ya creo que hay consenso a nivel mundial en el sentido de que no hay necesidad de hacer dos agujeros. Simplemente se hace un intermedio entre el de la TBE y el de la región pineal, un poquito más delante de la coronal que el agujero convencional de la TBE. Y eso, con un solo agujero, se le puede llegar tanto al tumor como al espacio premamilar para hacer los dos procedimientos, tercer ventrículo y endoscópica, con un solo agujero. Inicialmente, como le digo, muchos empezaron haciendo dos agujeros
pero ya hoy día hay consenso de que con un solo agujero, un poco más anterior de la precoronal, se pueden llegar a los dos espacios, el premamilar y el de la región pineal. Profe, una pregunta. Cuando usted, cuando se refería a la sección del tentorio y el sangrado, estaba haciendo alusión a los lagos venosos, ¿cierto? Dice a los senos venosos durales, del tentorio. Ajá. Es que tú mismo lo explicaste muy bien, 1 centímetro, 1,5 centímetros paralelo al seno recto, pero en ese espacio a veces uno encuentra senos venosos durales, y cortar el seno venoso dural sin antes poner un clip, un hemoclip, es muy difícil controlar un sangrado de un seno venoso dural tan profundo. Sí, entonces uno trata de evitar eso y le coloca hemoclip a ambos lados para hacer la apertura. Cuando uno ve el seno se ve, el seno venoso dural. Pero es una situación que muchas veces no se describe en los textos y con cierta frecuencia uno lo ve, que es un problema mayúsculo, un seno venoso dural en cualquier parte, en cualquier abordaje, y más si es en la tienda del cerebelo. Perfecto. Bueno, entonces yo pienso de que podemos dar por terminada la reunión. Muy buena la presentación. Gracias a todos los participantes del evento, y nos estaremos conectando muy próximamente en los siguientes eventos académicos del servicio. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.